Bienvenidos a Abstergo. Muy buenas noches, bienvenidos a Abstergo, es su programa paranormal. El día de hoy, un poco más solitos, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante fascinante, bastante tenebroso. Yo creo que el día de hoy va a ser el programa más tenebroso de todos. Vamos a contar anécdotas y personales y de algunos oyentes, algunas actividades paranormales que se han presentado en la vida de cada uno. Entonces el día de hoy estamos en la mesa con Samael. Hola, buenas noches a todas las personas que en este momento nos están escuchando. Hoy es un día, bueno, una noche muy interesante porque vamos a estar hablando y narrando sobre sucesos muy paranormales que nos han pasado pues a los que estamos en este momento en cabina y de las personas que nos han mandado sus historias y para invitarlos a todos ustedes a que nos envíen sus historias para que en próximos programas lo contemos. También está con nosotros nuestra preciosa María Fernanda. Hola, muy buenas noches a todos los oyentes, muchas gracias por invitarme y estoy muy emocionada por escuchar todas las historias que tienen nuestros oyentes el día de hoy y también compartiré alguna y otra. Y nuestra linda Sam desde su casa el día de hoy nos está acompañando. Hola Sam. Así es, desde la comunidad de mi casita, aquí un poquito sorprendida porque por fin Camilo no se confundió de nombre. No, ya no se puede porque me ponen multa ya no se puede. Y pues estamos acá también desde el máster con Nelson David Gutiérrez y con Tico, aquí acompañándonos en esta noche que está fría, está oscura, está tenebrosa. Y pues acá, como les estábamos diciendo, ¿no? Hoy vamos a empezar con historias, narraciones de nuestros oyentes, de nosotros mismos, desde nuestras experiencias. Pues por más escéptico que uno sea, ¿no? Lo hablo desde la parte personal, ¿no? Por más escéptico, por más ateo, por más que uno no crea en ese tipo de cosas, yo creo que a todos nos han pasado cositas raras en el transcurso, en el trasegar de la vida. Entonces, pues nada, pues empezar con estas historias. No sé si Samael quiera arrancar contándonos a ver alguito. Pues yo la verdad tengo bastantes historias. Son muy, ¿cómo decirlo? Son muy variadas en el ámbito de que tienen que ver con espíritus, tienen que ver con algunos entes mucho más poderosos y tienen que ver con brujas también. Entonces ustedes me dirán, ¿qué prefieren? Pues yo creo que arrancar por fantasmitas. Yo creo que los espíritus son como lo más recurrente, ¿no? Que nos pasa a nosotros siempre dentro de las casas, los barrios, los colegios, dentro de todos los espacios que tenemos todos, pues siempre como que eh, pasa algo extraño y Claro. que nos hace erizar la piel. Entonces yo creo que chévere hablar desde la parte de la experiencia con los fantasmitas. Bueno, tengo una experiencia muy, pues muy berraca porque es algo que nos acompaña desde hace mucho tiempo, ¿sí? Nosotros somos una familia que pues es muy devota a Dios, ¿sí? De cierta forma nosotros pues no creemos en una religión como tal, sino que creemos en el amor de Dios y nosotros somos en cierta parte muy devotos a Dios. Más sin embargo, eso no quiere decir de que nosotros pues estemos protegidos de sufrir estas cosas, pues es algo normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en todos los lugares donde nosotros hemos estado es como que siempre hay un espíritu siguiéndonos, ¿sí? Sí. Hay una sombra alta, oscura y con los ojos blancos y yo lo he visto y he tenido la oportunidad de comunicarme con él y no hace daño, ¿sí? Pero es increíble la forma en que se le presenta a uno, porque digamos a mi abuela sí le da terror, le da mucho terror. ¿Por qué? Porque ella siente que él lo vigila, él la vigila, perdón, y siente que no puede dormir por eso. Entonces yo le digo como tranquila, que no pasa nada, es simplemente una sombra que no nos hace daño, que nos ha acompañado toda la vida. Y pues en cierta forma también han pasado cosas que son increíbles en la casa,
porque, y me han pasado a mí más que todo por el tema de que a mí no me da miedo de esto y ya he tenido pues bastantes acercamientos con ese tipo de entidades. Pasa de que a mis papás sí les asusta por el tema de los niños, por el tema de las cosas, tal, tal, tal. Pero pues yo por eso manipulo lo que vendría siendo la sal negra, ¿sí? Rezar, pues tratar de siempre tener un ambiente de tranquilidad en la casa. Más sin embargo, pues han pasado bastantes cosas. Y pasó también una curiosa que más adelante se los voy a contar. Siguiendo con el espíritu, la vez pasada que tuvimos el encuentro con Chanel, él me dijo que puede ser un familiar de nosotros, que nos está protegiendo, que nos está vigilando, que esas cosas, pero yo no lo siento así. Yo siento que es más como como un vigilante, ¿sí? Porque realmente lo denoto mucho es por los ojos, porque son unos ojos blancos y es muy alto y se ha visto pasar mucho en lo que vendría siendo la parte de atrás de la casa, que vendría siendo también en la sala, cuando ya mi hermano y yo estábamos acostumbrados a en las noches estar en la sala, y ha pasado muchas veces de que yo siento de que se escuchan los pasos, ¿sí? Van escuchándose los pasos y uno siente, bueno, hay alguien acá, pero cuando uno voltea no hay nada, y es lo más increíble porque, y yo sé que es un espíritu, yo sé que es algo más, porque en ese instante en que la sombra pasa o que se hace presente, se me hiela la piel, ¿sí? Es como un frío ¿Se te eriza la incontrolable. piel? No se me eriza, se me hiela. Ujú. O sea, siento como si me pusieran un estanque de hielo en los pies y los siento muy, pero muy fríos. Ya de resto yo sé que no me va a hacer nada, yo sé que no me va a hacer daño, porque no me genera como un problema a mí en la intuición, a mí no me genera como bueno, voy a decir este espíritu es peligroso, ¿sí? Claro que no, más bien por el otro lado yo trato de como conversar con el espíritu, y pues realmente no me ha hecho nada malo y tampoco ha hecho nada malo en la casa, así que pues podría decirlo yo que es como un guardián. Wow. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, es un tema, o sea, es fuerte, fuerte. Y que corroboro yo esa historia porque recuerdo que una vez estaba yo quedándome en la casa de mi abuela y a medianoche pues yo sufro mucho de parálisis de sueño. Me dio una parálisis y apenas se me quitó, lo primero que hice fue escribirle a Samael y le comenté lo que había visto y me escribió exactamente esa misma sombra y fue exactamente lo que yo vi también. Sí, eso se me olvidó contarlo. A Sam se le hizo presente. Y no es Sí, como también. no es como algo malo, porque pues realmente no hizo nada malo, ¿sí? O fue algo Solamente físico, algo. estaba ahí Pues parado en la solamente puerta paralizó a mirándome. Sam, la paralizó en el sueño. Uy. Samael, A mí, las parálisis de sueño, yo sufro mucho de las parálisis desde hace mucho tiempo. Desde que me pasó un acontecimiento pues en un pueblo donde yo vivía con mis abuelos. Pero pues ya es más para más adelantico. Ok. Bueno, pues digamos que aquí, vuelvo y lo ratifico, ¿no? Yo soy el no creyente acá, soy muy apático y trato, pues tengo la mente muy abierta, ¿no? A este tipo de cosas, pero pues siempre trato como de poner la duda, ¿no? Pero como les decía, por más escéptico y por más incrédulo que uno sea, siempre a uno le pasan cosas, y yo por lo menos desde mi parte personal pues he tenido la oportunidad de trabajar mucho en el campo, ¿sí? Tengo la oportunidad de trabajar mucho en el campo y pues las personas en el campo son muy creyentes y pues definitivamente sí pasan muchas cosas en el área rural. Dentro de ellas pues les conté una experiencia la semana pasada, que fue el tema cuando trabajaba en la granja de cerdos, que fui tocado por algo, ¿no? Me tocó el hombro. ¿Te tocó? Pero aparte de eso, pues han pasado otras cositas, otras cosas ahí medio extrañas. Como por ejemplo, en una granja en la que tuve la oportunidad de estar, se paraba uno a las 4, 3:30 de la mañana para ir a hacer el ordeño del ganado. Y asomándose, la zona de ordeño quedaba hacia abajo, hacia una loma, o sea, donde nosotros dormíamos, hacia la parte de abajo se veía ya el corral ganado. de las vacas.
y dentro del corral, a las 3:30 de la mañana uno salía allá y se alcanzaba a ver el corral de ganadería y se veía una luz blanca saltando entre el corral y uno como que se asomaba y uno esperaba un poquito a que aclarara un poquito más para poder bajar, porque pues siempre el miedo le gana a uno un poco, pero sí era siempre a esa hora una luz blanca saltando entre los corrales. Lo otro, el tema de que en esa misma granja, pues en los baños nos prendían y nos apagaban la luz de los baños, nos subían y nos bajaban el volumen de la grabadora. Apareció una niña entre los muros. Yo nunca la vi, gracias a Dios nunca la vi, porque si no, yo creo que me hubiera dado de todo ver la niña. Pero sí, varios compañeros sí lograron ver a la niña que atravesaba los muros y se reía. Aparte de eso, el guarda de la granja donde estábamos, el guarda decía que a eso de las 3 de la mañana también más o menos apareció un señor en portería que se fumó un cigarro. Y ya llegando el amanecer el señor se desvanecía. Pero ni siquiera era que se fuera, se desvanecía frente a ellos. Ya ellos a lo último pues lo normalizaron, porque lo veían pues mucho. Y cosas como digamos que estar uno reposando en la hamaca y usted sentir que hay pasos que caminan así cerca de uno, y sentir que una mano le roza a uno la mejilla mientras uno está acostado en la hamaca y usted como que queda como paralizado ahí. Pero te dio frío, te erizaste o algo. No, Era un pues, erizarme, coqueteo. claro, porque es que la cosa es sentir que, o sea, unos dedos le tocan a uno la mejilla cuando no hay nadie. Está uno solo ahí y sentir uno que pasan los deditos por la cara de uno, pues es algo pues bastante fuerte. Después el último susto que tuvimos en esa granja fue una vez que íbamos a hacer unas inseminaciones y nos mandaron a mí y a un compañero por los termos de donde están las pajillas para inseminar, los termos. ¿Qué es una pajilla? Bueno, pajilla es un pitillo ahí donde se congela el semen de los toros, ok. para pasarlos por una pistola y hacer la inseminación en el ganado. Entonces nos mandan por los termos donde están las pajillas. Vamos a ir a un tramo como, ponle, de unos 80 kilómetros más o menos, un tramo más o menos larguito, pues nos tocaba hacerlo a pie. Entonces nos mandaron por eso el compañero de mí para traer los termos, y de ida con los termos, el muchacho me cogió una distancia siempre larguita, ponle por ahí de unos 10 metros más o menos, estaba más lejitos de donde yo estaba, y yo escucho una voz que me dice al oído: muévale. Ay. Entonces yo quedé ahí quieto, y cuando veo fue que el compañero que estaba delante me volteó a mirar y me dijo: ¿usted lo escuchó? Le dije yo: claritico. Entonces él me dijo: yo también lo escuché, así que hagámosle rápido, porque no, y ni siquiera fue así quedito, sino que fue claro que me dijeron: muévale, hacia el oído. Y uno como que, uff. Como si fuera un regaño de tu mamá. O sea, fuerte, Exacto, no fue un susurro, sí, no. sino... Y en esa granja también habían unos cerdos, y un día también teníamos que hacer algo con el tema de los cerdos, y eran como las 10:30 de la noche, y era un tramo también larguito de donde nosotros dormíamos hacia la zona de los cerdos. Y en el tramo pues se oían gritos y voces entre los árboles, sí, entre árboles también habían como gritos y cositas. Y cuando llegamos a la granja, como a eso de las 11 de la noche, ya que ya estábamos como acabando lo que teníamos que hacer, nos botaron una reja. Pero eso ya es violento, ¿no? Eso ya... Sí, son cositas agresivas. Y aparte que en la zona en la que estábamos era una zona ahí como medio fuerte, medio agresiva con ese tema, pues les estoy hablando de la zona de Armero. Uy. Entonces, son zonas donde ese tipo de cosas son fuertes, pues debido a Claro. lo que pasó allá. Claro. Entonces, digamos que eso ha sido un poco de las experiencias con otras tantas que me han pasado, pues en el ámbito de trabajar desde el sector agropecuario. Siempre pasan un montón de cosas y los campesinos tienen un montón de historias que contarle a uno. Claro. Entonces, dentro también de las experiencias que uno, pues los relatos que le cuentan a uno, hay cosas bastante fuertes que dan mucho miedo. De Y- pronto Sam tiene también alguna historia para contarnos, de pronto Sam, que es como ¿De también... fantasmas y fantásmicas? ¿Cómo? ¿Cómo, Sam? Sí, exactamente. De fantasmas así como tal, pues Sí. la verdad,
una, o sea, fantasmas, que yo diga fantasmas, una, que me acuerdo perfectamente lo que pasó. Bueno, Pues cuenta. bueno, pues es cuando yo estaba muy pequeña, la verdad. No me acuerdo exactamente qué edad tenía, estaba como en segundo, yo creo segundo de primaria. Para ese tiempo yo estaba estudiando en el Colegio Liceo Nacional. Yo creo que pues ya ustedes pues habrán escuchado pues algunos de los rumores que hay de las fantasmas que pues están en el colegio. Resulta y acontece que yo toda mi vida he estado en bandas de marcha, ¿sí? Nosotros habíamos ido a un concurso en Santa Marta y estábamos regresando a Ibagué, era casi noche, casi madrugada, tipo 3 de la mañana, casi 4. Y estábamos reunidos, varias personas, estaba yo con mi mamá, mi papá, mi abuela, y con algunas otras mamás de otros niños de la banda. Y en eso, mi abuela, mío, me dio como un golpe en el hombro y me señaló una ventana. En el segundo piso del Liceo Nacional está, pues hay unos laboratorios, se supone que unos laboratorios, encima como del auditorio. Y ahí en uno de los laboratorios había una niña, pues un poquito más grande que yo en ese tiempo, saludándonos a todos. Y no solamente la vi yo, sino que la vieron varias personas, la vio mi papá, mi mamá, mi abuela, incluso también pues todos, o sea, varias mamás de la banda también la vieron, entonces no es como cosa de que solamente las niñas estuvieron y la vieron. Y mi hermana, ella estudió también ahí en el liceo con unos 3 años, y resulta que pues el año pasado ella también tuvo como un inconveniente allá en el colegio. Resulta que subieron y había una niña y la niña la saludó, les dijo, hola, ¿cómo están? Así como si nada. Y pues hay varias niñas ahí pues, dentro del colegio que estudian, o ya exalumnas, pues en mi caso, que conocimos y que estuvimos ahí, que tienen experiencias con las niñas, porque no solamente es una, sino que son como 3. Una sí hace maldades, pero pues fuertecitas para las niñas, las hace caer en las escaleras o les jala el cabello. Y está pues la del segundo piso, que es la de los laboratorios, que ella nada más aparece y saluda, es una niña pequeña. Más que todo sale cuando está ensayando la banda del colegio. Fuerte. Oiga, sí, ¿no? Digamos que a mí, yo pensaría que si se me llega a aparecer, yo creo que los niños, yo creo que yo, uy, no, temas, el tema de los niños. Pero Claro. hay algo curioso con el tema de los niños, porque como lo hablamos ya en un momento, los niños no pueden ser como, no pueden quedarse acá en este plano, ¿cierto? Sí. Acá el tema es de que los demonios se hacen pasar por niños. O sea, no es ni siquiera un fantasma, sino un demonio. No, pues peor todavía. Claro, también tener en cuenta que cuando se torna tan violenta el actuar, ya no es un fantasma, ya puede ser un demonio que toma ciertas formas pues para involucrarse en la vida de las personas y asustar. Y tengo una historia respecto a eso, pues es más personal, tengo otras más violentas, pero es de gente que conozco. Y bueno, la mía... Esa ahorita, la de las gentes que conocemos y ya ahorita. Sí. La mía también era, bueno, yo era bastante escéptica también, lo tengo que admitir, no creía mucho en el tema de los fantasmas y mucho menos era, digamos, religiosa, pero hace unos 2 años asesinaron a un familiar de mi mamá, un primo, que vive en una parte del Tolima que es bastante cercana a Venadillo, es un pueblo. Se me escapa ahorita el nombre, pero a él lo asesinan de una manera muy violenta, lo apuñalan en el pecho, un amigo de él, de la familia, y pues lo asesina. Entonces nosotros nos dirigimos al lugar para pues presenciar el funeral de este familiar, y yo apenas llego al lugar comienzo a sentir energías muy extrañas. Mi mamá comentaba que yo estaba muy pálida y pues que yo me sentía bien, la verdad yo no conecté demasiado con este familiar, entonces no me sentía afectada, pero sí estaba muy pálida y estaba muy, muy cansada de estar allí. Entonces nosotros nos dirigimos a dormir a una finca cercana de otro familiar para pasar la noche. Resulta que en la noche, no sé si tal vez también haya sido mente mía, pero nunca me había ocurrido, sueño con el primo de mi mamá y lo veo apuñalado y comienzo a despertarme porque siento la parte del pecho mojada. Entonces me despierto asustada y agitada
y mis papás estaban durmiendo abajo porque era un camarote, y yo trato como de volverme a dormir y pensar que pues todo es un sueño, una ilusión, y a mí me comienzan a tocar los pies. Entonces es una zona bastante fría. Yo estaba muy arropada, de eso que pues uno siente el calor del cuerpo, y yo sentía las manos de alguien tocando los pies y sentía el frío. Entonces lo mismo, traté como de pensar que era idea mía, hasta que no aguanté más, llegué a un punto donde ya llamé a mi mamá, la desperté y le dije que por favor me dejara dormir con ellos. Entonces me bajé del camarote y me acosté con ellos. Mi papá comenta que yo empecé a llorar y me quedé dormida de una vez, y que yo en ciertos momentos hablaba dormida y le decía, por favor dígale que deje de tocarme los pies, le decía a mi papá. Y mi papá pues me abrazaba y trataba de como de consentirme para que yo me quedara dormida. Al otro día pues yo me despierto, yo no recuerdo mucho más después de eso, pero mi mamá comenta que ella también vio la puerta de la habitación de nosotros abierta y vio que pasaba mi abuelo, que también se estaba quedando, hacia el baño y se devolvía a su habitación. Al otro día que nos levantamos, la puerta siempre estuvo cerrada. Entonces ella no sabe cómo vio pasar a mi abuelo. Y mi papá cuenta que también había un toldillo pues para los zancudos, y a él se lo jalaban y se lo estaban levantando en la esquina donde estaba durmiendo él. Entonces él volvía y lo acomodaba y volvían a levantarlo. Entonces, bueno, yo traté de no estar cerca del funeral porque pues sentí que tenía algo que ver, pero después de esa vez de sentir cómo alguien me tocaba los pies, no puedo decir que creo mucho en eso aún, pero sí lo viví muy de cerca. Entonces, esa es la única anécdota que tengo así extraña. No podría decir si es un fantasma, ya ahí Samael ya me ayudará. No Pues, sé si era la persona. ¿Cuántos años tenías tú? Eso fue hace 2 años, tenía 15 años. Ya en ese momento 15 iba para 16. Oye, todavía dormía con los papás. ya ahí respondiéndote respecto de eso, puedo decir, o puedo, porque siento que pudo ser la persona que hizo la revelación de cómo murió, y pues supongo que también se mostró la persona que lo asesinó. Es que sí, es que lo extraño es que no tenía una cercanía con el familiar. O sea, sé que era primo de mi mamá, mas nunca entablé una conversación con él para decir, bueno, era muy cercano, entonces viví su muerte. También, pues yo había vivido muertes de familiares antes, pero no eran así de trágicas, eran por muerte natural, por enfermedades. Entonces mi mamá decía que era por eso, por la violencia del caso, entonces que lo viví casi que en carne propia, porque se los juro que no sería por mentir, pero me desperté con la sensación de tener la sangre en el pecho al haber soñado con él. Ahí es cuando yo te digo que realmente esto se basa más que todo, los espíritus buscan a las personas que pueden ser, por así decirlo, una conexión, ¿sí? Las que pueden tener cierta conexión espiritual, y puede que tengas un don al respecto de eso. La vaina es que sepas manejarlo, o de cierta forma sepas desarrollarlo. Pero ante esos casos le pasó mucho también a mi mamá, y es que las personas siempre se le muestran un día o una noche antes de fallecer. Entonces mi mamá le oró mucho a Dios para que ella no tuviera ese tipo de cosas, porque a ella no le gusta la forma en que le pasan esas cosas. Y ya ha pasado mucho. Incluso mi bisabuela se le presentó a ella una noche antes de morir y le dijo, no le dijo textualmente, no le habló porque los espíritus no pueden hablar en sueños, sino que le señaló que ella estaba embarazada, y ella no sabía en ese momento. Le señaló que ella estaba embarazada y que esa bebé que ella tenía era mujer y iba a ser ella. Y tú ves a mi hermana y ves una foto de mi bisabuela y son idénticas. Entonces, lo que acabas de decir, puedo inferir yo que puede ser más de un tipo don que no se ha desarrollado, porque pues también he tenido la oportunidad de hablar contigo en ciertos momentos y has dicho que has percibido mucho la energía. Sí, en aspectos energéticos, y debo decir que lo viví desde muy pequeña, pero después de ese caso lo sentí aún más, porque como les decía, cuando llegué a la zona de el funeral, mi mamá decía que me veía muy mal, muy pálida, pero yo no conectaba de cierta forma con lo que era esa energía, y ya después
sí lo comencé a vivir más a flor de piel y hay algunos aspectos donde siento, diría yo, choques energéticos con las energías de las personas a mi alrededor, como Claro. si fuera muy vulnerable a ese tipo de energías. ¿Sabes qué es lo que pasa con eso? Pasa mucho con eso, que es que como no sabes manejarlas, entonces te van a afectar demasiado. Y pues ahí el tema es más tuyo. Si realmente quieres desarrollar la forma de cómo escudarte de ese tipo de cosas, de manejar esas energías, o realmente quieres, no sé, de cierta forma abandonar el don. No sé qué opinas, Sam, acerca de este tema. Sam. Bueno, parece que... Bueno, qué pena, espérame. Falleció. ¿Me repites, por favor? ¿Me repites, por favor? Tuve una falla técnica. Tranquila, no sé qué opinas acerca de este tema, de pronto de sentir la energía de las personas que nos abandonan o este tipo Claro, de... claro. Es algo súper notorio, o sea, es algo que es fijo, sí o sí. Es algo en lo que yo la verdad creo mucho y la verdad soy testigo porque me han pasado muchas cosas muy similares a lo que tú me cuentas. Bueno, pues aquí ya hablando un poco con el tema de los dones, tuve la oportunidad me pasó una experiencia en una clínica veterinaria que me tiraron piedritas. Tienes como mala relación con los animales. No, con los animales no, con las personas más bien. No, mira que ese día, bueno, para los que no, para contextualizarlos, yo fui estudiante de veterinaria. Ujú. Entonces por eso tengo tanto contacto con el tema de los animales y con el tema de la veterinaria. En algún punto me estaba listando para una cirugía de castración y me estaba listando para una cirugía. Y en la clínica donde estábamos, yo estaba en el sitio donde estaban los lockers, ahí no hay nada, ¿no? El sitio es totalmente impoluto, blanco, no hay nada, Sí. lisa las paredes y eso. Y siento que empiezan a tirarme piedritas pequeñitas. Cuando volteo a mirar mis zapatos, porque me iba a quitar los zapatos para ponerme los zapaticos para entrar a la cirugía, entre los zapatos estaban las piedritas. Y yo miraba para todo, pues, ¿de dónde me van a tirar piedritas? Y estoy solo. Sí. Después de que pasa eso, pasa lo de la cirugía y eso, salgo y empiezo a comentar con unos compañeros el tema que me pasó. Y todos como que sí, como que es muy normal que aquí en este lado asusten. De hecho, tenemos un compañero que los ve. Uf. Y nos sentamos a hablar con él. Entonces yo le preguntaba que si era verdad que los dijo, sí, yo los veo a toda hora. Yo los veo aquí cuando pasan. Los veo cuando interactúan entre ellos. Y ya está acostumbrado a... Claro, él ya lo naturalizó, pero él igual dice, igual son horribles, verlos así es espantoso. Pero él sí dice que sí los ve. Y él me comentaba que regularmente ahí en esa clínica donde estábamos aparecía mucho, era una muchacha que al parecer como que se había suicidado ahí dentro del sitio. Pero era como muy constante. Él decía, yo la veo a ella, es la que más veo, es constantemente la que más veo uno por este lado. Y en cuanto a esos dones, pues es bien fuerte. Yo le iba a preguntar a Samael, tiene un poquito más de información del tema, y es que he escuchado que por lo regular los que más tienen, o sea, como este don y como por decirlo así, como dormido y eso, son los niños, ¿sí? Por lo menos mi mamá dice, ¿no? Mi mamá cuenta que cuando yo estaba muy pequeño, ella me dice que yo hablaba, mi abuelo muere en el mismo año en el que yo nazco, ¿sí? Y mi mamá dice que cuando yo tenía como unos 3, 4 años, ella me dice que yo aprendí a hablar rápido, entonces como a los 3 años, 4 años, ella me decía que yo le contaba a ella que yo hablaba con el abuelo y que le describía cómo era el abuelo. Yo nunca lo había visto, pero que yo le describía cómo era el abuelo y ella me decía que sí. Entonces, y he escuchado muchas historias del tema de que los niños logran ver estas entidades e incluso comunicarse con ellas. Entonces, ¿este don lo tienen todos los niños o...? Lo que pasa es que hablándolo desde el punto de vista de que como niño no tiene maldad, por así decirlo, y está en su estado más puro de su existir, los niños tienen la capacidad de ver todo, ¿sí? También tengo una pequeña historia, una pequeña intromisión respecto a eso, y es con mi papá.
¿Qué pasa? Que en la finca, bueno, en la finca no, en la casa donde ellos estaban, había un patio grande que daba al bosque. Y había un árbol que era, creo que de guanábana, no me acuerdo realmente si era de guanábana o era otra cosa. Pero en mi familia se ha hablado mucho, por parte de mi papá, se ha hablado mucho de los elementales, ¿sí? De los elementales de, digamos, el árbol de guanábana, elementales de distintos tipos de plantas. ¿Qué pasa? Que mis abuelos se desconcertaban al momento de ver a mi papá solo jugando, solo literalmente por los lados del árbol y hablando a la nada. Entonces mi papá dice que él sentía y él veía cosas, digamos, duendecillos, esas cositas. Y pues sé que suena muy raro, sé que suena y es un poco creíble, pero pues los niños tienen más capacidad de ver espíritus, más capacidad de ver esas cosas, pero no de la forma, digamos, de cierto modo del terror. ¿Qué pasa con eso también? Por eso es que es peligroso que los niños que no están bautizados pues tengan experiencias con esto. ¿Por qué? Porque las brujas son más son más a ir a por ellos y robárselos y pues hacer fechorías con ellos. Yo también intervengo ahí. Tengo una anécdota así pequeñita como para aclarar también ese tema de los niños. Y era una vecina mía que tenía 2 hijos y el esposo de ella viajó a México y allá lo asesinan por temas ahí ilegales. Sí. Y ella estaba embarazada, ella no lo sabía, estaba embarazada de su tercer hijo. Entonces ella pues hace todo el proceso de lo que es la muerte del esposo y después se da cuenta que está embarazada. Pues resulta que cuando ella tiene el niño, ella nos comentaba, bastante asustada, que el bebé, pues cuando ya comenzó a caminar y a hablar, decía que estaba con el papá. Entonces él jugaba a solas y él decía, estoy jugando con mi papá. O habían veces que estaban todos en la casa y él decía, llegó mi papá, y él nunca había visto claramente a su padre porque no había nacido. Eso, según ella, le pasó más o menos hasta los 4 o 5 años, y ella trataba de explicarle, obviamente suavemente, al pequeño que el papá pues no estaba, que cómo lo podía ver, y él juraba. Y de hecho, tiempo después el niño incluso lo podía explicar físicamente, y ella decía que sí era el papá, o sea, como si él se mostrara al niño, pero él era el único que lo veía. Los otros 2 niños nunca tuvieron como esa conexión. Y sí me parece bastante extraño, porque si él quizás tuviera una imagen del papá, si hubiera nacido, pues sí sería más real, pero nunca lo vio, pero él se comunicaba con él. Fuerte. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Oigan, ustedes están invitados al Cantinazo de Rocky, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la tarde. Entre uno y otro trago, hablaremos de música, deporte, noticias, notas jocosas. El Cantinazo de Rocky, no lo olvide. 3 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. www.lacabrilla.com. La Cabrilla Radio. www.lacabrilla.com. Bueno, volvemos nuevamente con el tema. Estamos hoy con historias paranormales. Entonces vamos primero con unos saluditos para nuestros oyentes de las redes sociales. Sí, un saludito especial en Facebook a quienes nos están escuchando en este momento. Wilderson Pinzón, quien nos comenta, y también Aurora Fierce, que nos comenta qué interesante su tema. Me encanta, chicos. Yo quiero dar un saludito especial para Micaela, que es una persona que ha estado apoyándonos desde el inicio del programa, y pues darle las gracias. Yo también voy a saludar a Michael Moncaleano, a Liliana Tobar y a Brian Tobar, que también son fans número 1 de Abstergo. Bueno, entonces tenemos también historias también de oyentes, ¿no? Entonces no sé si se fuera apropiado.
Sí, no sé si Sam tenga alguna otra anécdota, algo que comentar respecto a eso antes. Pues tengo una poco mezclada, por decirlo así, digamos que viene desde la versión de mi mamá y también desde la mía. Sí. Pues mira, digamos que hace un tiempo, cuando pues yo estaba muy pequeña, yo o sea, tenía 2 años, casi más o menos año y medio. Nosotros vivíamos en la casa de la madrina de mi abuela. Esa casa era bastante grande, tenía un patio, un solar bastante grande donde había un árbol de mandarina. Y antes de llegar al patio, estaba la sala, había un cuarto que casi siempre estaba, o sea, cubierto con cortinas porque no tenía puerta. Siempre estaba cubierto con cortinas, había otro cuarto que era el de mi abuela y era el de nosotros, porque nosotros vivíamos pues con mi abuela. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que un día mi mamá estaba con mi papá en el cuarto de ellos y yo estaba en mi cuna. Y dice mi mamá que ella se levantó a tomar agua cuando vio a mi papá estaba de pie y cuando ella se acercó para abrazar a mi papá, vio que la figura de un lobo venía hacia ella, como a atacarla. En eso ella gritó y volteó a mirar y mi papá estaba en la cama, mi papá se levantó y le preguntó qué se había pasado. Y cuando pues ellos se voltearon, había una mujer de cabello negro largo, vestida de blanco, y no tenía pies, estaba flotando en el aire y me estaba cargando. Esa es Wow. la versión de mi mamá. Y yo recuerdo, pues digamos que son recuerdos muy vagos, pero son recuerdos que tengo de cierta forma claros porque son algo que me marcó mucho. Y es que en esa casa a mí constantemente me llamaba una mujer de pelo negro largo que estaba en el patio. Ella se escondía detrás de un arbusto que había junto al lavadero, al pie del árbol de mandarino. Me llamaba por mi nombre y me decía que fuera con ella. Me acuerdo mucho de una noche en la que me había quedado yo sola con mi abuela. Entonces mi abuela me había llevado a dormir en el cuarto de ella. Esa noche estaba yo viendo televisión. Era tarde, era muy tarde, ya era la última programación de Disney XD. ¿Y qué pasó? Pues el televisor como que se detuvo un momento. Mi abuela estaba dormida y yo estaba también como en ese tiempo, en ese momentico en el que tú estás como dormido y despierto al mismo tiempo. Y yo sentí que comenzaba a levantarme de la cama. Y a mí se me hizo muy raro, yo no sé, pues, tenía los ojos cerrados en ese momento. Cuando yo abrí los ojos, yo ¿qué? Tuve como una visión de una mujer que estaba en el patio, la mujer que les comenté en un momento, vestida de blanco, con cabello negro largo, que me estaba llamando, me estaba diciendo que fuera con ella. Y en eso de que yo tuve esa visión, sentí como caí en la cama y reboté. Y yo creí que estaba soñando hasta que mi abuela se levantó y me dijo que no saltara en la cama, que no podía saltar en la cama. Dios, realmente estos temas sí le ponen los pelos de punta a uno. Sí, es que Y maluco eso. no sé si quieran contar desde ya. Yo tengo un temita. Yo tengo un temita para contar y es de una persona que nos ha escuchado también. Bueno, cuenta de que le pasaba lo mismo de lo que hablábamos ahorita a esta persona. Le pasaba pero con el abuelo. Sí, entonces me cuenta, dice, hablé y jugué con él un año después de su muerte. Y cuando murió se quedó conmigo durante ese año. También las personas que han estado conmigo en la casa de mi abuela, que entran a su casa y ven la foto de mi abuelo, dicen que se incomodan porque al parecer la foto de la persona fallecida, pues los mira, los sigue con la mirada. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan ante eso? No, fuerte, fuerte ese tipo de cosas. También hay unos audios de algunos oyentes que nos regalaron. Entonces vamos a escucharlos. Sí, adelante, cuéntala. No, pues resulta que yo tenía como 8 años cuando precisamente fuimos a la finca de los abuelos de una de mis amigas
Y allá pues en las noches la abuela sí nos había dicho como que de pronto si escuchábamos pisadas o algo en el techo no nos asustáramos, ya que pues había una bruja. Nosotros en un principio pues nos reímos, no creíamos porque pues uno todo de chiquito se lo tomaba como chiste, ajá. Pero luego efectivamente alrededor de las 2 y 3 de la mañana sí se escuchaban pisadas. Y dijeron lo que hay que hacer para que el niño molestarse, dormirse, o sea, un recuerdo, para que había que darle como una cucharada de sal a la señora, o sea, había que salir y ella estaba por ahí rotando y darle una cucharada de sal. Y efectivamente salió una, creo que fue la hermana mayor de mi amiga y le dio la cuchara, pero pues todas estábamos viendo. Y sí, o sea, la bruja, ¿cómo era la bruja en ese momento? Pues, según yo recuerdo, era como una viejita, era una señora muy común y corriente, solo que como muy acabada, como con una apariencia un poquito extraña. Y, y sí, le dieron la cuchara de sal y ella no dijo ninguna palabra, simplemente se fue. Y no sé para dónde se fue, pero se fue. Bueno, ante estos temas pasa mucho de que la creencia popular de que la sal ahuyenta pues las malas energías y los espíritus, pues en cierto modo es real, ¿sí? Pero pues hay mejores formas de hacerlo. Respecto a ese tema, no recuerdo quién me habrá comentado, no sé si fue alguno de los de aquí, que las brujas normalmente se mostraban a las personas pidiendo algo en la casa. O sea, pues es una anécdota también. Y una vez un familiar estaba cazando en el campo y él dice que lastimó a un pájaro, a un ave, con un disparo de escopeta. O sea, no lo mató, pero que sí había quedado lastimado como de un ala. Y al otro día, la señora que vivía cerca, la casa de ellos se acerca con el brazo vendado y les pide, no les pide, perdón, les lleva algo como de reconocimiento, como algo de comer y les da gracias y se va. Supuestamente alguien me habría comentado alguna vez que las brujas de cierta forma sí se recuperaban. Chanel. Eso, exacto. Para Lo las había personas escuchado. que no tuvieron la oportunidad de ver este episodio de brujería, Chanel nos comentaba de que hay una cierta forma de hechizo que se llama glamour. Y pues en parte también esto para que las personas puedan ver, digamos, el animal como la verdadera forma de la bruja, ¿sí? Y por otro lado, el tema de las transformaciones en brujas, pues no son transformaciones como tal, sino que lo que hacen es como un intercambio de almas, por así decirlo, y traspasan su alma a otro avatar, entre comillas. ¿Qué pasa con esto? Que al momento de que este avatar recibe un daño, obviamente también va a recibir el daño del cuerpo original, pero no en gran forma como lo recibió el cuerpo, por así decirlo, el falso, ¿sí? Pero que de cierta forma, pues sí causa una herida. Y sí, pues para recordarles a todos y también que vean el episodio. Sí, ya está en YouTube el episodio, ahí lo pueden encontrar. Sí, con el tema, pero hace parte igual de la creencia popular también el tema, con el tema de las brujas, ¿no? El tema de la sal y el tema de las tijeras en cruz, ¿no? Las abuelas contaban de que cuando empezaban a molestar las brujas a los niños, pues se les ponía, se les ponía a las brujas, cuando descubrían quién era la bruja se les ponía a pedir sal, ¿no? Y les ponían calzoncillos con una manga al revés. Hace muchos años los calzoncillos que utilizaban los hombres eran de manga larga, Claro. ¿sí? Entonces lo que hacían las abuelas era voltear una manga al revés y ponerla sobre el techo para que la bruja amaneciera porque no podían voltear los calzoncillos al derecho y poner las tijeras en cruz Y las semillitas de mostaza. y las semillitas Sí, de mostaza para contarlas. Mi papá comentaba, pues no sé qué tan cierto sea, que tocaba poner a las brujas a contar granos. Sí, Granos de mostaza, los sí. granitos de Sí, mostaza. sí. Bueno, tenemos más historias de oyentes y pues a continuación ya les mostraremos estos audios. Bueno, resulta, pasa y acontece que nosotros vivíamos en un pueblo que se llamaba Villa del Rosario, en norte de Santander. Se llama Villa del Rosario, norte de Santander. Y allá vivíamos nosotros y un tío mío se había trasladado a vivir a la misma ciudad.
pues nosotros éramos niños y se trasladó y nosotros pensábamos que por buscar un mejor futuro. Pero mentira es que él se fue huyendo de una bruja que lo acosaba a él en la ciudad de Ibagué, en el barrio Córdoba. Y él fue tanto lo que hizo, fue donde padres, fue donde la casa la rezaron, le echaron agua bendita, fueron donde, bueno, o sea, diferentes tipos le hicieron muchas cosas para poder quitarse y nunca pudieron, que porque saben que era una bruja muy fuerte. Finalmente Dios se fue para Ibagué, se fue para Cúcuta, y después de un tiempo la bruja, imagínate que empezó a llegar también a acosarlo ahí donde estaba. Él vivía con nosotros y pues mis papás, mi mamá, mi papá, pues que él tenía que irse a la casa porque pues estaba llegando, nosotros éramos muy niños, nosotros no nos damos cuenta. Él se fue a vivir a otra casa, yo fui a vivir solo, y aún ahí la bruja siguió persiguiéndolo. Pasaron varios años y él se acostumbró a la presencia de esa bruja, pues que tenía que venir a molestar y todo. Ya cuando yo era más grandecito, él me contó la historia y pues yo era muy sorprendido, y a la vez también, pues uno de chino es muy curioso y uno quiere ver esta clase de cosas, agarrar y creerse el héroe. Entonces, listo, entonces yo le dije, bueno tío, ¿por qué no la agarramos y le hacemos cacería y le hacemos de qué? Entonces yo lo alenté para que lo hiciéramos y para que la casáramos. Ya vivía en otra casa también aparte. Entonces resulta que nos fuimos nosotros y sí, entonces conseguimos agua bendita, conseguimos un padrino, él le prestó una escopeta recortada y con las balas, y nosotros con el agua bendita, nosotros mismos bendecimos o sea, uno mismo, curioso, le echó agua bendita a las balas y todo, y yo con garrote y con vaina, entonces listo, yo me quedé donde mi tío, le decía, bueno, no sabe por qué, y yo me quedé allá, pero por hacerle cacería a la bruja. Duramos como 3 noches haciéndole cacería hasta que en la tercera noche llegó la bruja y se para. Claro, yo le escuché cómo corría por el techo, cómo caminaba, cómo cesaba. Nosotros siempre llegaba después de las 12:30 de la noche era que llegaba, siempre llegaba a la misma hora a correr, ahora ya corría, corría y se paraba a veces en una parte y cesaba, y a veces empezaba a llamarlo, pero la llamaba con una voz de lamento, ella gritaba Rodolfo, y ella se había acostumbrado tanto a esa presencia que él no le molestaba, pero para mí eso era nuevo, eso era impactante, eso era todo, pero a su vez era emocionante también. Yo tendría la edad de unos que ya estaba más grande, porque eso fueron muchos años persiguiéndole a él, yo ya tendría por ahí como unos 15, 16 años, yo ya estaba muchacho, ya estaba, entonces claro, uno mejor dicho, con toda la adrenalina encima y con esa emoción tan impresionante, y nos fuimos, él agarró la escopeta recortada, lógico, porque él era el mayor y yo era como con un bate y agua bendita en la mano, y resulta que la bruja estaba ahí cuando nosotros abrimos la puerta, y la bruja voló, o sea, había un solar grande, y ella voló hacia una mata de mirto que había ahí enfrente, y voló, se sintió cuando voló y cayó en la mata de mirto, y de ahí nosotros salimos, y yo agarré con el garrote, le tiré la guandita, y ella voló hacia la casa enseguida donde hay unas palmeras altas, y cayó en una de las 2 palmeras, y empezó a zamaquearse para lado y lado. Una sola de las palmeras se movía para lado y lado, para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda, y ella estaba en toda la copa. ¿Qué veíamos nosotros? La silueta como de un chulo grande, era lo que nosotros veíamos, y entonces él con la escopeta agarró y sácate que le mandó un disparo a la copa de la palmera, y la palmera se empezó a quedar quieta hasta que se quedó quieta. Desde ahí pasó mucho tiempo para que la bruja nunca más volviera a molestar ni nada. Ah, claro, salieron los vecinos, apenas escucharon el tiro, había un vecino, que era una vecindad, salió un vecino con el revólver, que era lo que había pasado, de nosotros, no, ya la calmamos, le contamos qué era lo que estaba pasando, y pues ya listo, ellos nos acompañaron, ahí estuvimos como hasta la 1:30 de la mañana, haciéndole todo con el vecino también, y mirando, el vecino, no sé qué, dale plomo, le damos plomo a bruja, decía el vecino también, y ahí estuvimos un rato acompañándolos, ya listo, ya nos acostamos a dormir y todo, pero ahí pasó mucho tiempo para que volviera a molestarlo otra vez la bruja, porque yo la bruja, no, aquí ya me están dando plomo, yo creo, pensaría ella, y pues eran balas benditas, no sé si tendría o no tendría algún efecto, pero pues, o sea, esa es la historia que nos pasó con nosotros, con mi tío Rodolfo, o por lo que le digo de cariño. Finalmente, con el tiempo, él dice que volvió a aparecer, y él fue por allá y buscó un tema de unos de esos espiritistas, de esos de que poseen al doctor José Gregorio Hernández, al indio no sé qué, y él dice que le tocaron de eso con el tiempo, y que no sé qué le mandaron y qué le hicieron, pero que finalmente se pudo deshacer de la bruja finalmente. No fue solamente por el evento de ese día lo que hizo fue ahuyentarla por un tiempo, pero volvía, que era lo que normalmente siempre pasaba, pero pues esa es mi experiencia y yo la viví así de esa manera. Bueno, volvemos nuevamente acá a cabina, y pues vamos a concluir el tema con otras 2 anécdotas, y pues ya le damos por terminado esta noche a este programa. Sí, lo voy a comentar brevemente. No sé mucho del tema de brujas, pero mi tía me contaba que en Santa Isabel, este pueblo que les comentaba que queda cerca de Venadillo, las brujas, no sé si sea cierto, como que pasan de generación en generación por obligación, digamos. Entonces, de cierta forma, el poder o don que tienen lo pasan a sus siguientes familiares. Y había una señora que practicaba la brujería, y mi mamá me cuenta, era abuela
de dos primas de ella, una abuela pues no muy cercana, y al parecer cuando una de las primas de mi mamá cumple 15 años, ella comienza a tener lo que es un espíritu o un demonio, digamos, que la posee, y ella comienza a hablar en otros idiomas, comienza a ser muy violenta y trata de quitarse la vida. Mi mamá pues comentaba que esto sucedía, pero ella lo vivió en carne propia un día que se queda con ella en la casa, y ella tiende a hablar en una voz más gruesa y a tratar de quitarse la vida con un cuchillo. Entonces lo que tenían que hacer era evitar que se quitara la vida. Entonces ella comienza a ir con distintos brujos también a distintas iglesias, hasta que una persona da, digamos, con la raíz de esto y comenta que la abuela de ella había realizado algún tipo de ritual o no sé, que al momento de que ellas nacieran ambas sufrirían de esto hasta que se quitaran la vida. La otra prima de mi mamá también, cuando cumple 15, no es tan violento, pero ella, cuando trataban de llevarla a las iglesias, comenzaba a desmayarse y tendía a desmayarse en cualquier sitio. Ellas comienzan a hablar con esta persona que les comenta que es por culpa de la abuela, y no se sabe qué proceso lleva, pero después dejan de sufrir esto. Y mi tía también contaba que esta señora, al momento de morir en el funeral, tenía algún tipo de sobre o polvito en la mano, que uno de los familiares se acerca al ataúd, lo abre y recoge lo que es este como sobrecito pequeño, como este polvito, y se lo lleva. Entonces que de esta forma las brujas pasaban lo que era ese poder o esos rituales a otras generaciones. Claro. También otra anécdota que es muy corta, por cierto, es que a mi padre pues, lo molestan mucho las brujas, y pues un día como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, encuentran afuera, como nosotros vivimos casi al lado de un bosque, de lo que viene siendo una reserva de la Universidad de Ibagué, literalmente a esa hora se escucha el aire de como si un pájaro pues alzara el vuelo, ¿cierto? Pero pues no era algo normal, era un pájaro pues totalmente inmenso, era más grande de lo que viene siendo los cuervos que comen, ¿cómo se llama esto? Los gallinazos. Los gallinazos, eso, qué pena. Pues era casi el doble de grande que un gallinazo y se escuchaba demasiado fuerte, y pues es una zona que está muy llena de árboles y cosas así, y pues es imposible que un ave de esa magnitud llegue a quedar ahí. Más sin embargo pasó eso, y ¿qué pasó? Pues yo traté de colocarles sal negra, y desde ese momento pues dejaron las molestias. Y bueno, damos por terminado el programa de hoy. Vamos a extendernos para la próxima semana, así que estén atentos, mándenos las historias, mándenos sus audios. También los invito a que cordialmente se unan al canal de WhatsApp, que allá estaremos montando lo que se vaya hablando en el programa, y lo que se vaya montando en redes sociales, y en los en vivos también los estaremos mandando por allá. Entonces esa es mi invitación cordial. Recuerden también seguirnos en TikTok, en Facebook, en Instagram. Recuerden que también les estamos hablando desde La Cabrilla Radio, también para que nos sigan desde Facebook y de todas las redes sociales. Entonces les mandamos un abrazo a toda la audiencia, a todos nuestros oyentes, fraternal, y esperamos que nos acompañen en el siguiente programa. Y recuerden que esto fue Abstergo. Abstergo.